Hola a todos, buenas noches, mi nombre es Pepe, sean bienvenidos en esta hermosa noche de martes a nuestro estudio bíblico semanal. Como siempre vamos a estudiar un capítulo diferente de la Escritura. Hasta ahora hemos concluido dos epístolas, Romanos y Primera de Corintios. Y hoy vamos a analizar un nuevo capítulo de Segunda de Corintios, el cual es el capítulo 7. Pero antes de iniciar a leer vamos a aclarar un par de cosas respecto a este capítulo. En primer lugar, el capítulo se divide en dos temas. El primer tema es una continuación del tema del capítulo 6. Somos templo del Dios viviente. Y tan solo abarca el versículo 1. Es todo, es nada más un tema que continúa hasta el versículo 1 del capítulo 7. Y el segundo tema que encontramos aquí en Segunda de Corintios capítulo 7 es regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. Y es del versículo 2 hasta el versículo 16, que es prácticamente el final de este capítulo. Como ya lo dije hace rato, solo son 16 versículos, por lo cual podemos considerar que es un capítulo bastante breve de la Escritura. Pero bueno, vamos a leerlo a continuación. Si tienes tu Biblia, te invito a que la puedas abrir junto conmigo en 2 de Corintios capítulo 7, versículos del 1 al 16, y ver qué es lo que podemos aprender de la palabra de Dios. Pero si no tienes una Biblia a la mano, no te preocupes, lo leeré rápidamente a continuación. Versículo 1 del capítulo 7 de 2 de Corintios dice: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, porque ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque aquí, esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Muy buenas noches a todos, eso fue la lectura de la palabra de Dios de 2 de Corintios capítulo 7 versículos del 1 al 16. Es un capítulo bastante breve y bastante hermoso, creo yo. Creo que todo lo que podemos leer puede a lo mejor de alguna manera pasar desapercibidas varias cosas, porque vemos que lo que Pablo está más que nada escribiendo aquí en la carta es lo que siente por la iglesia de Corinto. Pero vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos a través de su bendita palabra. En primer lugar, el versículo 1 nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
¿Qué promesas? Me podrás decir. Hay que ver el contexto a esto. La promesa que nos está diciendo Pablo en el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 6, versículos del 16, al 18, que dice que Dios será para nosotros por pueblo y nosotros seremos para Dios como pueblo y Él será para nosotros como un Señor y que seremos nosotros para Él hijos e hijas. Esta es la promesa de la cual Pablo habla aquí en el versículo 7. Si recuerdas, hace 8 días hablamos acerca del capítulo 6 de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos y Pablo nos da esa promesa de que nosotros seremos para Dios como pueblo y Él será para nosotros Señor y Él será para nosotros Padre y nosotros seremos para Él como hijos e hijas. Entonces Pablo dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Un requisito obligatorio para poder apropiarte de las promesas de Dios es limpiarte, lo que aquí dice Pablo, limpiarte de toda carne, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No puedes decir, voy a apropiarme de las promesas de Dios si al mismo tiempo andas pecando en tu carne. No puedes decir, me quiero apropiar de las promesas de Dios si al mismo tiempo tu corazón está dividido entre Dios y el mundo. Y es algo que yo me ponía a estudiar precisamente en este versículo y lo dice bastante claro. Varios autores desarrollan este versículo y dicen, ningún cristiano puede apropiarse de las promesas de Dios si primero no se santifica, si primero no se limpia. Es más, me gustaría leerte el comentario. Aquí lo tengo en mi Biblia. Dice, Pablo expone con toda claridad que no se pueden reclamar las generosas promesas de Dios sin llevar una vida separada y santa. Por eso hay algunos que han perdido su alegría en Cristo, la protección divina, la respuesta a las oraciones y la percepción de la presencia paternal de Dios. Entrar en componedas con el mundo es perder la presencia y las promesas de Dios. Los creyentes deben apartarse por completo de toda forma de transigencia impía y resistir continuamente los deseos pecaminosos del cuerpo. Deben darle muerte a las obras pecaminosas, odiarlas cada vez más y huir de ellas. Es precioso, amigo, porque Dios nos dice, y toda su palabra está llena desde el Génesis hasta el Apocalipsis de promesas. Preciosas promesas. Pero para que tú puedas apropiarte esas promesas, primero necesitas tener un corazón limpio. Dios me ha dado tantas hermosas, bellas, sublimes y preciosas promesas en su palabra, amigo. Pero he entendido que para poderme apropiar y ver esas promesas cumplidas en mi vida, necesito primero tener un corazón limpio para con Dios. Y esto es lo primero que podemos ver en este increíble capítulo. Vamos a pasar al segundo tema, que es regocijo de Pablo al arrepentirse, los corintios. Es precioso lo que aquí Pablo nos muestra, porque nos muestra un amor por la iglesia impresionante. Vamos a verlo. En el versículo 4 dice Pablo, mucha franqueza tengo con vosotros, es decir, puedo tener sinceridad, puedo ser franco, puedo ser sincero con ustedes. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Imagínate el amor tan grande que tenía Pablo, la cercanía y la relación tan increíble que tenía Pablo con la iglesia, que dice, tengo gozo con ustedes. Me glorío de ustedes, tengo gozo en mis tribulaciones, estoy lleno de consolación. Y después dice el versículo 5, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores. Aquí nos muestra Pablo la dificultad que él atravesaba en su vida. Y aquí le está expresando esto a la iglesia. Les dice, cuando fuimos a Macedonia, por un ejemplo, nunca tuvo reposo nuestro cuerpo. Por fuera, ¿qué nos dice Pablo? Por fuera, conflictos. Por dentro, temores. ¿Cuántas veces no te has sentido así, amigo? Por fuera, tienes conflictos tras conflictos. Y por dentro, temor tras temor. Y vemos lo que Pablo nos dice de una manera muy sublime en el siguiente versículo. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló
con la venida de Tito. Pero Dios que consuela, ¿a quién? A los humildes, amigo. Esto es increíble porque aquí nos vuelve de alguna manera a poner Pablo otro requisito para ser consolados por Dios. ¿Cuál es este? La humildad, amigo. Porque imagínate que yo quiero ser consolado por Dios, o más bien necesito ser consolado por Dios, pero soy orgulloso, pero no reconozco mi necesidad de consuelo, pero soy soberbio y no estoy dispuesto a pedirle a Dios su ayuda para que me consuele. Pero Dios que consuela a los humildes. A lo mejor hoy necesitas consuelo, amigo. Déjame decirte que la única manera en la que puedes obtener consuelo es siendo humilde. Y es hermoso porque cuando eres humilde, literalmente te despojas de todas tus habilidades, de todo tu poder, y dices, Dios, ayúdame porque yo no puedo. Y es entonces que viene Dios y te consuela. Y dice algo muy importante Pablo, que los consoló Dios con la venida de Tito. ¡Qué hermoso! Porque un hermano en Cristo, el cual era Tito, sirvió para consolar y ayudar a Pablo. Y esto es lo mismo que hoy en día muchos de nosotros podemos tener, amigos y hermanos en Cristo que nos consuelan o que nosotros también podemos consolarlos. Para eso es la iglesia, amigo. Para eso es la hermandad en Cristo. Para ayudarnos unos a otros. Dice Eclesiastés, mejores son dos que uno, porque reciben mejor ganancia y recompensa de su trabajo. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Y nos dice Pablo en el versículo 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Pablo dice, me sentí consolado por Tito, pero no solo por Tito, sino por la consolación que ustedes le dieron a Tito. O sea, Tito recibió un consuelo de parte de los corintios, y este consuelo, Tito va y se lo muestra a Pablo. Y aquí vemos el amor tan grande que tenía la iglesia por Pablo. Dice Pablo, su gran afecto, su llanto, su solicitud. Qué hermoso es tener amigos y hermanos en Cristo que tengan gran afecto por ti, que lloren por ti y que tengan gran solicitud para contigo. Pablo se sentía amado, porque a pesar de que Pablo sufría tribulación, veía como la iglesia tenía gran afecto por él, lloraban por él, y además de todo, tenían gran solicitud por él. Dice Pablo, de manera que me regocijé aún más. Y entonces Pablo en los siguientes versículos empieza a decir que los contristó con una carta. ¿Qué carta? Está hablando aquí Pablo de Primera de Corintios. Si tú recuerdas, Primera de Corintios es una epístola bastante fuerte, por así decirlo, porque en bastantes capítulos de la epístola Pablo exhorta, reprende, regaña y exhorta a la iglesia, con amor, ciertamente con amor, pero vemos que muchos capítulos son fuertes. Por ejemplo, ahí el capítulo 5, que se titula Un caso de inmoralidad juzgado. Pablo está exhortando de una manera muy fuerte a la iglesia por tolerar el pecado dentro de ellos. Y Pablo empieza a decir en los siguientes versículos aquí en el capítulo 7 que le alegra que la iglesia se haya contristado, que le haya causado tristeza su carta, porque ese era el objetivo, que tuvieran tristeza a causa de su pecado y esa tristeza fuera para salvación de sus almas. Nos lo dice Pablo en el versículo 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. O sea, Pablo dice, me gozo, no porque estéis tristes, sino porque esa tristeza fue para arrepentimiento. Porque ustedes estaban en pecado y me da gusto que estén tristes, porque esa tristeza fue para que ustedes pudieran arrepentirse. Y dice Pablo algo muy increíble en el versículo 10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muy cierto. Increíble esta palabra que Pablo nos dejó escrita. La tristeza que Dios nos da. Dice, la tristeza que es según Dios, que produce, amigo mío, arrepentimiento. Yo estoy seguro que en algún momento de tu vida tú has pecado y le has fallado a Dios. Y en el momento en que le fallas, te sientes triste. ¿A poco no? Te sientes sin paz, sin tranquilidad, condenado, culpable.
¿Y qué es lo que genera eso, amigo? Que le pidas perdón a Dios. Para arrepentimiento y para salvación es esa tristeza. Pero la tristeza de este mundo es para muerte. Y es verdad. Porque por la tristeza de este mundo hay mucha gente, por ejemplo, que se suicida. Y hoy te quiero dar un ejemplo más gráfico para que puedas entender lo que aquí Pablo nos dijo en el versículo 10. Un ejemplo real de la Biblia. Judas y Pedro. Por un lado, Judas se entregó al maestro, lo traicionó, lo vendió literalmente a los fariseos para que lo arrestaran. Y en el momento en que Judas se dio cuenta de su error, quiso remediarlo. Pero lo que vemos en Judas no es arrepentimiento, es remordimiento y culpa. ¿Por qué? Porque si hubiera sido arrepentimiento, hubiera corrido a los pies de Cristo a pedirle perdón. Pero no fue arrepentimiento genuino, nada más fueron sus emociones y el remordimiento y la culpa que sentía por haber entregado al maestro. En ese momento vemos que fue remordimiento nada más y no arrepentimiento, a tal grado que Judas corrió y se suicidó, se ahorcó. El otro ejemplo es Pedro. Pedro en ese mismo momento, en ese mismo día, en esa misma noche, negó a su Señor, maestro y amigo 3 veces. 3 veces. Y dice la palabra de Dios que salió corriendo y lloró amargamente. Pero hubo un genuino arrepentimiento en Pedro, amigo. Porque yo estoy seguro que si Pedro no se hubiera arrepentido, hubiera corrido y se hubiera suicidado igual que Judas, por remordimiento. Pero Pedro sí se arrepintió. ¿Ves? La tristeza que es del mundo produce muerte, como en Judas. Pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento y salvación. Hoy a lo mejor le has fallado a Dios y has pecado. Amigo, el primer paso para que Dios te pueda dar una vida nueva y para que pueda perdonar tu error es un genuino arrepentimiento. No emociones, no remordimiento, no para ya no sentirme culpable. No, amigo. Es un genuino arrepentimiento. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento y salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte, amigo mío. Y esa es la parte final que hoy quería tocar esta noche. El versículo 10. Y añadir el versículo 11, que dice: porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrados limpios en el asunto. Vemos que la carta que escribió Pablo en Primera de Corintios, la primera carta en la que exhorta a la iglesia de una manera muy fuerte, sirvió para contristar a la iglesia, para que la iglesia se sintiera triste y culpable. Y esa tristeza produjo salvación. Y vemos el fruto de esa salvación y de ese arrepentimiento. Dice Pablo: ¡ay! ¡Qué solicitud produjo en vosotros! ¡Qué defensa! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo y qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea, Pablo dice: fuisteis contristados para salvación y arrepentimiento, y esto produjo en ustedes vindicación, celo, ardiente afecto, etcétera, etcétera. Y concluye: en todos habéis mostrado limpios en el asunto, es decir, remediaron el error. ¿Te das cuenta, amigo? Como seres humanos, tú y yo hemos cometido errores delante de Dios y hemos pecado. Y yo he tenido errores, amigo. Y cuando los he tenido, hay en mí esa tristeza de la que habla Pablo. Pero siempre esa tristeza ha sido para arrepentimiento. Gracias a Dios nunca ha sido un remordimiento o una tristeza conforme al mundo, como dice Pablo. Y siempre que uno tropieza, cae, le pide perdón a Dios y Dios lo levanta, ¿a poco no eres más fuerte? ¿A poco no ves lo mismo que en la iglesia de Corinto en el capítulo 11? En el versículo 11, perdón. No eres el mismo que eras antes de caer. Y ese es el propósito por el cual muchas veces puedes sentirte triste en cuanto pecas para salvación y arrepentimiento. Pero en verdad quiero hacer mucho énfasis. Cuando quieras arrepentirte con Dios, no sea tu remordimiento, no sea tu culpa, no sean tus emociones o sentimientos. Por favor, acércate a Dios con un corazón contrito
y humillado. Esa es la clave para el arrepentimiento. Dios los bendiga a todos. Esto es todo por esta noche. Gracias por acompañarnos. Les mando un saludo. Lupita Jiménez, Emma Castillo, Patti Medina, Genaro Maya, Leticia Lira, Brenda Echeverría, Kelly Luba, José de Alba Gómez y Judith Hernández. Son un par de los que veo aquí, los que Facebook me muestra. Pero si hay alguien que se me pasa, una disculpa. Pueden dejarnos un comentario mandando saludos para que también les saludemos. Pero bueno, eso es todo por esta noche. Espero que les haya sido de mucha bendición. Nos vemos, primero Dios, el día viernes en nuestro tema especial de la semana a las 11 en punto de la noche, y el día domingo nos vemos a las 10 en punto de la noche para orar por ustedes. Entonces, Dios les bendiga mucho. Les mando un fuerte abrazo y un saludo en Cristo Jesús desde el Estado de México. Y cualquier cosa, por favor, he visto que luego hay algunos de ustedes que tienen alguna necesidad y nos mandan mensaje a la página. Muchas gracias. Gracias, porque para nosotros es un privilegio el poder orar por ustedes. Por favor, vuelvo a repetir, si tienen cualquier necesidad, no duden en escribirnos en la página o comentar en un video, como ustedes gusten, pero para que podamos ayudarlos en lo que podamos, ciertamente. Dios les bendiga mucho. Tengan excelente noche. Y nos vemos dentro de 8 días también para estudiar ahora un nuevo capítulo de 2 de Corintios, capítulo 9. Bendiciones a todos.